Parashá Vayeshev. Ya estamos por terminar el libro de Bereshit, entonces para que recuerden que vamos a repasar al final los nombres de las 12 porciones, ¿ok? Recordatorio. Pero bueno, Parashá Vayeshev, ¿qué significa? Se estableció. Se asentó, se estableció. Y entre los temas que pudimos estudiar durante esta semana se encuentran, ¿cuáles, hermanos? A ver, ¿qué temas aparecieron por ahí? Pues uno de los temas que apareció fue el de donde venden a José. Ok. También lo de los sueños. Los sueños de Yosef. Bueno, los sueños de Yosef primero. Los sueños de Yosef de primero. Las gavillas, del sol y la luna y las estrellas. Ok, después lo que sucede con sus hermanos, que tratan, pues primero de matarlo, pero finalmente es Lo vendido. venden. Entonces la venta de Yosef. Como esclavo, ahí van a Ahí está. Egipto. Luego aparece un paréntesis de la historia de Yehudá y Tamar. Y después volvemos otra vez con Yosef, cuando es comprado por Potifar y cuando es encarcelado. Y los sueños de los servidores del faraón y la interpretación que da Yosef. Así es. Bueno, recuerden que recordamos los temas porque cuando queremos hacer la conexión con la Haftará, pues puede ser que vaya a ser una conexión porque esté la mención de algún personaje que aparezca, como algunas que hemos visto donde mencionan ambos a Esaú, a Abraham, a Noaj, o puede ser porque sea quizá un tema en común. Entonces, bueno, la porción de esta semana de la Haftará, que recuerden que se encuentra en la sección de los profetas, corresponde al profeta Amós, capítulo número 2. A partir del verso número 6 y hasta el capítulo 3, verso número 8. Amós, capítulo 2. Versículo. Y hasta el versículo capítulo 2, verso 6, hasta el 3:8. Bueno, siempre comentamos algo acerca del profeta, algo que quieran comentar acerca del profeta Amós, qué significa su nombre, en qué época vivió, algo que ustedes sepan, porque ya estudiamos los profetas, Pues ¿a qué se dedicaba? Amós, aquí dice que significa carga. Carga, ¿ok? Carga, muy bien. Dice que aunque profetizaba, él mismo decía que no era profeta. Ok, más bien tenía un trabajo que se cree que era pastor. Okay. Pastor y recolector de frutos. Ajá. De sicómoro. Pero dicen que su nombre de carga pues se relaciona con la carga que tenía de dar esta palabra dura en contra del pueblo de Israel. ¿Qué más aparece por ahí acerca de Amós? Dice que todo refleja una personalidad familiarizada con el medio rural. Profetizó durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam en Israel. Ok. Bueno, entonces ya vimos lo que significa su nombre y en qué época profetizó. Y bueno, pues sí, él era de casa de Judá, pero profetiza en contra de sobre todo de las tribus del norte. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver pues cuál es la conexión en esta semana de esta Haftará, por qué se eligió esta porción. Y bueno, vamos a pedirle ¿quién le pedimos? Al pastor que nos ayude con la lectura, y las demás pues vamos a tratar de poner atención para encontrar si vemos alguna relación así a simple vista. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, comenzamos. Hasta el 3:8. 3:8. Así dice Yahweh: por 3 transgresiones de Israel no revocaré
sino por la cuarta, porque por plata venden al justo y por unas sandalias al necesitado. Codician hasta el polvo de la tierra sobre la testa del pobre, tuercen la senda de los humildes, y un hombre y su padre se llegan a la misma joven para profanar mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se echan junto a cualquier altar, y en la casa de su Dios beben vino de multados. Yo, que ante ellos destruía el amorreo, cuya altura era como la de los cedros, y cuya fortaleza como la del roble, aún así destruí su fruto por encima y sus raíces por debajo. Yo que os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje en el desierto durante 40 años, para que poseyerais la tierra del amorreo, y elevé por profetas a vuestros hijos y a vuestros jóvenes por nazareos. ¿No es esto así, oh hijos de Israel? Dice Yahweh. Pero vosotros emborrachasteis a los nazareos, y prohibisteis profetizar a los profetas. He aquí vosotros me habéis presionado como una carreta cargada de gavillas. No habrá pues escape para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente podrá librar su vida. El arquero no resistirá, y el ágil no escapará, ni el jinete salvará su vida. El más esforzado entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Yahweh. Oh hijos de Israel, escuchad la palabra que Yahweh habla contra vosotros, contra toda tribu que saqué de la tierra de Egipto. Solo a vosotros os conocí entre todas las tribus de la tierra, por eso os pasaré cuentas de todas vuestras iniquidades. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Rugirá el león en la espesura sin que haya presa? ¿Rugirá el leoncillo en su guarida sin haber apresado? ¿Caerá el pájaro al suelo si no hay pajarero? ¿Saltará la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Se soplará el shofar en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Yahweh la haya enviado? Así, nada hará Adonai Yahweh sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai Yahweh habla, ¿quién no profetizará? Muy bien, ahí está. Entonces, así a simple vista, hermanos, ¿encontraron alguna relación con estos temas que acabamos de mencionar? Digo, acuérdense que las relaciones a veces están un poquito, pues no tan así a simple vista como otros que decíamos, pues es que ahí está hablando de Noah o del tema de la creación, no sé. A veces es un poquito más de pensar. Hay dos a simple vista. ¿Ok? ¿Cuál sería? ¿Alguna que hayan notado? ¿Sí? El de vender a un inocente. Ok. ¿Y cuál sería la otra? El pastor dice que hay dos. Que dice que un padre y su hijo, los dos tienen relación con la misma mujer. Muy bien. O sea, ahí aparece tanto el tema de Joseph como el tema de Tamar, Judá y Tamar. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algunas preguntas para entender un poquito mejor y podernos quedar con una enseñanza el día de hoy. Entonces, como vemos aquí, pues estas son palabras de juicio, son profecías en contra de Israel. Y pues en los primeros versos se les está acusando, bueno, en general, ¿verdad? En las culpas que se mencionan, pues se les está acusando, y una de ellas es, como decíamos ahí, dice el verso número 6, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, y ese pecado es porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, hermanos, ¿cuál era la condición de ese momento de Israel? Su condición espiritual, ¿qué diríamos? Desobediencia. Pues en desobediencia. ¿Y cuáles eran los principales pecados que están siendo condenados en estos capítulos? Digo, ¿cómo podríamos resumirlos? Estaban siendo injustos y malos. Injustos, ¿ok? ¿Alguien dijo algo por allá? Adulterio. Ok. ¿Qué más? Se habla de codicia.
codicia, muy bien. Mala relación entre hermanos. Ok. Ahí están saliendo más conexiones. ¿Qué más? ¿Qué otros pecados estaban cometiendo? La envidia. Envidia. Sí, como que bueno, se puede entender como piedra de tropiezo, porque dice que el Eterno como levantó a los nazareos y dice, y ustedes los emborrachan, a los nazareos que no deben de tomar, y como ustedes los emborrachan, Ok. como siendo piedra de tropiezo. Se los dieron de beber a los nazareos. Ok. Bueno, entonces el panorama que vemos en Israel pues era una condición espiritual pues que dejaba mucho que desear, y precisamente como decíamos, la conexión que se hace y la razón por la que se explica pues el por qué se eligió esta lectura como conclusión de esta parashá Vayeshev es, decíamos, el verso en donde hace una referencia a que ellos estaban vendiendo personas justas. ¿Por qué, hermanos? Algunas versiones dicen dinero, otras versiones dicen por plata, y al pobre por un par de zapatos. Entonces, dentro del judaísmo hay varios personajes a los que ellos les llaman justos, y uno de ellos es pues el justo Yosef. Así es llamado dentro del judaísmo. ¿Y qué podríamos decir, hermanos? ¿Cuáles serán los méritos de Yosef por los cuales él es llamado así? ¿Qué piensan? Por los cuales dentro del judaísmo se le da este título de justo. Creo que por el trato que le dio a sus hermanos. Ok, muy bien. Puede ser. ¿Qué más aprendemos o qué otro mérito pudiéramos ver en esta porción que pues lo haga merecedor de ese título? Dice el pastor, el trato a sus hermanos. ¿Alguien más? Dentro de los temas que vimos en esta porción, ¿qué dirían? ¿Qué aprendemos de Yosef? Pues también porque se Sex. mantuvo la santidad. Ok, mantuvo en Egipto, que se escuchó. Muy bien, mantuvo la santidad. ¿Qué más, hermanos? ¿Algo más que pudimos aprender de Yosef en esta porción? Ya dijeron santidad, el trato a sus hermanos. ¿Alguien más? Otra virtud de Yosef. Que era obediente. Obediente, ok. Bueno, yo les voy a decir la que yo encontré, por la cual pues dice que dentro del judaísmo es llamado así. Dice, el justo, Yosef Hasadik, como lo conoce nuestra tradición, es llamado justo porque supo revertir dentro de él lo que había ocurrido. Así dice. Entonces, dentro de esta porción pues vemos las situaciones pues que le sucedieron, y como dice, él lo supo revertir, es decir, pues con la ayuda del Eterno lo que parecía una maldición fue cambiada por bendición, y él lo supo aprovechar pues de una buena manera. Dice, esa es una virtud por la cual es llamado justo. Esa capacidad que también yo creo que la veíamos, por ejemplo, en su padre, en Jacob, que decíamos en situaciones pues muy complicadas, supo reponerse y anteponerse otra vez y librar los obstáculos, y eso es algo por lo que es llamado justo, algo muy práctico que a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo en nuestra vida. Nos quedamos a veces ahí pues en la misma situación y nos cuesta sobreponernos y levantarnos, y es algo pues muy humano, pero que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, por esa razón dicen que es llamado justo, y también otra razón es porque dicen que, bueno, se los voy a leer tal cual y ahorita lo explicamos. Dice, porque pudo reconocer que su profecía, aquella que le traían sus sueños y le decían que todos iban a reverenciarlos, debía tener otra comprensión, y su ego debía reconocer un valor mucho más importante y fundamental que él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Él tenía sueños, y los vemos dentro de esta porción, donde le decían, es que te van a reverenciar, y como que pues de alguna manera podían
alzarlo, ¿no? En soberbia y en ego, pero dicen que una virtud que él tuvo es el saber reconocer que esa profecía, más allá de tratarse de él y que él iba a llegar a estar en una posición pues de autoridad, había algo mucho más, un propósito mucho más alto y excelso relacionado a los planes del Todopoderoso. O sea, sí iba a suceder eso con él, pero ese no era el punto principal, sino los planes del Eterno que él iba a ejecutar con ayuda de Yosef. Pero la virtud se encuentra en que no se concentrara en él, en su ego, que no se alimentara su soberbia, sino que supiera reconocer que esos sueños que estaba teniendo él no eran sueños pues acerca de su grandeza o lo que él iba a llegar a ser, sino que pudiera ver dentro de eso, que a veces a algunos pues se nos pudiera mover el piso o algo así, pero que supiera enfocarse en lo que era verdaderamente importante, que eran los planes del Eterno. Entonces dicen que esa es otra virtud que Yosef tuvo y que por eso es llamado el justo Yosef o Yosef Hasadik en hebreo, por saber sobreponerse a lo que sucedió, revertir ese mal por bien y por poder apreciar los planes del Eterno por encima de su ego o de su soberbia, y reconocer que esos sueños pues eran más que algo que se trata solamente de él. Entonces pues eso también es algo que nos cuesta trabajo. Vivimos enfocados pues en nosotros, en nuestros planes, en todo lo que tiene que ver con nosotros, en el yo, y a veces pues por enfocarnos tanto en nosotros pudiéramos estar perdiendo de vista lo verdaderamente importante, ¿verdad? En lo que debemos de concentrarnos en esta vida. Entonces esas son dos virtudes que debiéramos aprender de Yosef, que podemos poner en práctica, y bueno, ahí ya obtenemos una enseñanza, simplemente con el tema de que, bueno, aquí es llamado justo, y el tratar de entender por qué fue llamado así. Entonces, bueno, Yosef es llamado justo, y dice aquí que, bueno, sabemos que la historia nos dice que él fue vendido también, y pues la situación de Israel en este momento, muchos años después, vimos que fue durante el reinado de Usías y de Jeroboam, y pues seguían en condiciones espirituales similares, donde pues como ustedes decían, hay codicia, hay avaricia, y pues ya el hecho de querer aprovecharte de personas en necesidad, de personas pobres, pues es algo que hasta nuestros días sigue sucediendo. Dicen, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Entonces aquí, bueno, hay varias versiones, algunas dicen como que echan polvo, y es que veían a las personas en condiciones, vamos a decir, de calle, en situaciones ya, pues donde parecían estar desamparados, y en lugar de ayudarlos, dicen que les echaban polvo sobre la cabeza, o sea, como cuestión de, eso era una muestra de, cuando te echabas tierra sobre la cabeza, era una de luto. Entonces, como alimentar de que sí, esa es tu condición y ahí te va más tierra, ¿verdad? Así, a ese punto. O dice que comparado a alguien que ves que está tirado y en lugar de irte por otro lado, pues todavía tú pasas encima de esa persona y lo pisoteas. Entonces, esa era la condición de Israel. Y pues bueno, aunque pudiera sonar así como que muy rudo, no es algo diferente a cosas que podemos ver hoy en día. ¿Cuántas personas no hay que se aprovechan de las ayudas que van para el necesitado o que tienen un propósito, pues sí, de ayudar, y las personas pues se quedan con ese dinero, ¿no? O no lo utilizan los recursos de una manera correcta. Y pues eso es nada más un ejemplo de la injusticia social que hay hoy en día. Entonces vemos que la situación de Israel era una situación de total desinterés por lo que pues sucedía, y ya habíamos hablado de esto cuando tocamos a la porción de Lot, que decíamos que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron precisamente la indiferencia, el no preocuparse por la viuda, por el huérfano,
Y pues aquí vemos otra vez que el mismo Israel estaba cometiendo esos pecados. Y dicen que estos pecados eran tan graves porque cuando Israel, que fue llamado a hacer luz al mundo y a las naciones, no muestra interés por la viuda y el necesitado, y pisotean al desválido, dicen que pues no están siendo absolutamente distintos a ninguna otra nación de aquellos días. Dicen que Israel viene a ser como pues cualquier pueblo filisteo cuando están fallando a estas cuestiones. Entonces sí es una cuestión muy importante que estamos viendo repetidamente, y quizá el Eterno quiere hablarnos acerca del tema de lo que estamos haciendo para ayudar a quien realmente lo necesita en lo que se refiere a dar dinero, a dar alimento, a dar apoyo económico, no a oraciones ni nada de eso, sino a apoyo económico a las personas que lo requieren, obviamente con sabiduría. Entonces ellos cometían estos pecados. Además había pues pecados de inmoralidad sexual, como vemos ahí en el verso 7, el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces ahí también había pues cosas que cometían los mismos sacerdotes, de corrupción, y ahí donde dice profanando mi santo nombre, pues aparece este pecado dentro, o bueno, un tema importante dentro del judaísmo, que es el tema del Hilul Hashem, de profanar el nombre del Todopoderoso. Y bueno, recordar que cuando nosotros cometemos pecados, pues lo que estamos haciendo es profanar el nombre del Eterno. Entonces pues esto era algo que también ellos estaban haciendo con todas estas cuestiones. Y luego más abajo vemos pues precisamente que ellos querían el Eterno les está recordando su condición. En el verso número 10 dice, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestras hijas para profetas y de vuestros jóvenes para que fueren nazareos. ¿No es esto así?, dice Yahweh. Entonces ahí pues el Eterno les empieza a recordar las cosas que pues Él había hecho por el pueblo. Menciona el tema de que los hizo subir de la tierra de Egipto, recordándoles la liberación y todo lo que el Eterno había hecho por ellos, y pues cómo ellos estaban correspondiendo al Eterno. Dice, más vosotros disteis de beber vino a los nazareos, que pues sabemos que los nazareos pues no podían beber vino. Entonces ellos pues querían que rompieran esos votos, y dice que a los profetas les decían que no profetizaran. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que no querían que los profetas pues profetizaran? Para que no les confrontaran con el Ok. pecado. Entonces esto nos habla de personas que no quieren ser confrontadas con su pecado, y es que quién de nosotros pues nos gusta que vengan a decirnos lo que estamos haciendo mal. Entonces ellos preferían decirles, ¿saben qué? No profeticen, no queremos que nos confronten, no queremos escuchar lo que estamos haciendo. Y esto es una condición grave, porque te habla más bien de que tú eres consciente de que estás haciendo algo mal, y aún así decides, pues, yo quiero hacerlo y no quiero que nada me entorpezca y que nada me mueva de aquí, ni siquiera tengo el interés de cambiar. O sea, quiero seguir así, y pues como voy a seguir así, pues prefiero ahorrarme las palabras que me vayas a decir, ¿no? Entonces, pues así de grave era la condición de Israel, pero pues vuelvo a hacer mención, nada diferente a cosas que nosotros pues hemos podido experimentar quizá en algún momento, cuando no queremos ser confrontados, y pues preferimos seguir en el error. Y cuando uno anda en pecado, pues evitas, ¿no? Evitas el que te vayan a decir algo, o ponerte en una situación que tal vez te vayan a confrontar o a decir que estás mal, prefieres evitarlo. Entonces, esto es lo que el Eterno está condenando. Y dice, bueno, estas son las culpas que el pueblo tenía. Dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir. Y entonces allí empieza el juicio del Eterno.
por estos pecados que hemos mencionado. Dice el capítulo número 3, oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia, y otra vez vuelve a mencionar que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Les digo, otra vez está el énfasis de que el Eterno los había hecho subir, los había liberado, los había escogido para que fueran una nación con un propósito, y que ellos estaban actuando con esa indiferencia, pues como cualquier otro pueblo pagano. Y el Eterno les dice que el castigo va a ser más severo para ellos, porque ¿ustedes creen que el Eterno castiga igual a quienes lo conocen que a quienes no lo conocen? Pues no, ¿verdad? Es un trato distinto, y aquí el Eterno no lo recuerda. Entonces quizá nosotros podamos ver personas pues que andan en pecado y probablemente tendrán su castigo, pero no es el mismo trato que el Eterno tiene para con sus escogidos que se están apartando del camino. Cuando el Eterno quiere llamarte de vuelta a casa, pues va a utilizar distintos métodos y castigos y juicios, ¿no? Incluso ahí las palabras que aparecen como castigo, veía un comentario que eran más bien, la traducción más correcta era como purificación, porque castigo pues sí es un castigo, pero a veces puede sonar como que, no sé, dar una connotación distinta y creer que es como que hay una penitencia o algo que el Eterno te va a dar por tus culpas, pero más bien recordar que el propósito de cuando el Eterno pues trata con nosotros de esa manera es que podamos ser purificados y restaurados. No es que es como pues hemos dicho, como el padre castiga a sus hijos, pues no lo hace para que el hijo se sienta mal y para hacerlo sufrir ni para, pues no, ¿verdad? Lo único que quiere es que pues ese hijo no vuelva a cometer la misma falta. Entonces pues eso es el propósito del Eterno, y por eso les menciona que en el verso 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Cómo dicen otras versiones, hermanos? Verso 3:2. ¿He sacado de todas las familias de la tierra? Ok. A vosotros he sacado de todas las familias de la tierra. ¿Alguien más? Capítulo 3, verso 2. ¿Conocido? Conocí. Solo ustedes se A conocen. vosotros os conocí entre todas las tribus de la tierra. Ok. Entonces, pues hace la mención de cuán especiales eran ellos delante de los ojos del Eterno, que de todas las familias de la tierra, de todos los pueblos, pues ellos habían sido elegidos, y nosotros que somos parte de ese pueblo hemos sido elegidos también para formar parte de ese pueblo y para hacer luz al resto de las naciones. Y pues aquí lo que el Eterno los está confrontando es porque pues no estaban cumpliendo con su papel de alumbrar, sino todo lo contrario. Dice, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en las selvas sin haber presa, dará. Y en los siguientes versos hay algunas preguntas que son como algunas figuras en manera de pregunta retórica, que nos hablan de que pues nada se escapa de la sabiduría del Eterno, y que pues tenía que haber consecuencias por sus actos. Hay varias figuras que ponen al Eterno como un león que ruge, haciendo referencia al castigo que ellos pues iban a recibir, pero era pues más bien una advertencia, ¿no? Dice, si el león ruge, si el Eterno está dando esa palabra, ¿quién no temerá? Pues haciendo un llamado al arrepentimiento para que ellos pudieran pues reconocer sus faltas y volver a hacer las cosas pues de acuerdo a como el Eterno lo había ordenado. Y algo que también quería mencionar de otro comentario que vi en el tema de el justo que es vendido, sabemos que Yosef es una figura de ¿quién, hermanos? De Yeshua, que también en su momento pues fue vendido. Y respecto a esto, yo veía que cualquiera de nosotros en algún momento, cualquier persona que esté preocupándose por guardar los mandamientos, por practicar la justicia y la obediencia,
decía ahí que nosotros también podemos ser vendidos. Nosotros también podemos ser ese justo que es vendido. ¿Y cómo lo entienden, hermanos? Ahorita se los voy a explicar cómo venía el comentario. Pero ¿de qué manera nosotros podíamos ser vendidos también? ¿A qué creen que se refiere? Joseph fue vendido, Yeshua fue vendido y decía que nosotros también podemos ser vendidos. ¿A qué creen que se refiere? ¿De qué manera? Traicionados. Ok, traicionados. Muy bien, ¿qué más? Que Dios te puede poner una situación como de que te ha abandonado Ok, para después levantarte y que su nombre sea glorificado. ok, muy bien. Un castigo que es nada más para mostrar a otros su poder. Ok, muy bien. Sí, todo eso explicaba el comentario, que nosotros también, quienes queremos hacer la voluntad del Eterno, pues vamos a ser personas que van a estar así como que Observada. vamos a estar siendo observadas y que seguramente muchas personas pues no van a estar de acuerdo con eso y van a querer atacarnos de distintas maneras. Pero eso solamente sucede cuando realmente estás siendo distinto, ¿no? Cuando estás amoldándote y la verdad no te diferencias y no eres luz y no haces las cosas que debes de hacer y pues entonces pasas desapercibido. Pero una persona justa que practica la justicia siempre va a ser como un foco de atención que pues está en peligro de ser maltratado, perseguido, humillado, atacado, traicionado. Y de esa manera nosotros también podemos ser ese justo que es vendido si practicamos la justicia. Era algo que también que vi que quería comentarles. Entonces básicamente, hermanos, estos capítulos son una confrontación del Eterno a Israel por no estar cumpliendo con el propósito que él que él tenía reservado para Israel de ser luz a otras naciones. Los eligió y por eso hace varias veces la mención de que los liberó, pues no nada más por liberarlos, sino para que pudieran cumplir con este plan que él tenía para Israel, y que pues su comportamiento de inmoralidad sexual y de indiferencia social, si queremos llamarlo, de falta de empatía a las necesidades de los necesitados, pues los hacía ser como cualquier otro pueblo. Entonces no estaban distinguiéndose, y pues por esa razón iba a venir el castigo. Entonces pues nosotros, siendo parte de ese pueblo, creo que la enseñanza es clara, y la confrontación hoy en día también para nosotros es que podamos pues meditar respecto a nuestros actos, respecto a cómo estamos llevando o practicando la justicia en nuestra vida, en aspectos específicos como los temas de inmoralidad, si queremos ser específicos, en los temas de a practicarse de acá, de ayudar a los demás, de ver las necesidades de nuestros hermanos, de hacer planes para poder ayudar a los demás. En esas cuestiones específicas que se mencionan en este capítulo, pues sería bueno el poder analizar cómo andamos en esos aspectos. No vamos aquí a ponernos ahora sí que a hablar de toda la lista de pecados, ni de todas las cosas que debemos de hacer, ni de todos los mandamientos, pero si quisiéramos concentrarnos solamente en dos aspectos que vemos en esta semana en la Parashá, que es el hecho de que las personas, bueno, Yosef fue vendido y esto fue una injusticia, y el tema de Judá y Tamar y pues, cómo se desarrolló esa situación. Si queremos enfocarnos solamente en esos dos pecados, pues tenemos trabajo en reflexionar respecto a ello. Recuerden que la Haftará, el propósito es que nos quedemos con una conclusión que sea más bien una aplicación de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, y siempre la Haftará nos va a llevar a eso, a que podamos reflexionar en algún aspecto en el que estemos fallando, y pues que el Eterno nos da la oportunidad, así como enviaba a los profetas, nos da la oportunidad de ser confrontados contra nuestro pecado y poder arrepentirnos y enderezar el camino.
el ser purificados y el ser restaurados. Ese es el propósito de cada una de las Haftarot que estemos estudiando, el que podamos, que nos sirva, ¿no?, para poder incrementar nuestro nivel de santidad y de obediencia y hacer los cambios pertinentes. Entonces siempre recuerden que cada semana vamos a estar pues enfocados en eso, en hacer autoanálisis, una inspección de las cosas en las que estamos fallando, de los mandamientos que quizá no estamos llevando correctamente, y pues eso es lo que aprendemos de la situación de Israel en esos días. Y bueno, no sé si tengan algún comentario antes de terminar esta clase. ¿Algo más que quieran agregar respecto a esta porción? ¿Algo más que hayan investigado, que hayan visto? Bueno, los que estudian, como la hermana Leida, que luego trae por ahí comentarios. ¿Alguien más? Pues aquí yo puedo ver, ¿verdad?, que la vida de José, las pruebas que pasó, pero que siempre hay un propósito en nuestra vida. A pesar de que digamos, estoy pasando por esta prueba muy difícil, si logramos vencerla, ¿verdad?, va a ser para un propósito que el Eterno nos tiene definido y lograr algo, ¿verdad? Entonces, así lo puedo ver en la vida de él. Nunca renegó, siempre fue obediente, siempre el amor estaba ahí, a pesar de que pues el daño que le habían hecho sus hermanos, ¿verdad?, él los perdonó y sabía que para eso a él lo habían vendido, para después él ser apoyo para pues, el pueblo de Israel, su familia. Entonces a veces así pasamos por situaciones muy difíciles en nuestra vida que tienen un propósito para bien, ¿verdad?, bueno, sí, en nuestra vida. Sí. Un propósito superior. Superior, sí. Elevado. Que a veces es difícil apreciarlo, pero sí. Cuando estamos en la prueba, pues no lo apreciamos, y hasta que ya... Así es, pero recuerden, dentro del judaísmo, esa capacidad de poder vislumbrar, quizá no con claridad, pero el simple hecho de saber que estás siendo preparado para un propósito superior, que no se trata de ti, del cómo tú te sientas, de esta enfermedad o de esta situación, si no se trata de ti, de lo que tú puedas estar atravesando, sino que a veces hay algo mucho más grande que va a venir después de que tú puedas sobreponerte de esa situación. Recuerden que eso fue, bueno, ellos dicen que eso es lo que a Yosef lo convirtió en un justo. Entonces, decíamos, es algo que podemos aprender de él. Eso respecto a Yosef, y respecto a los hermanos que se comportaron pues con injusticia, pues también podemos aprender, porque en este caso vemos que la nación de Israel pues estaba comportando como los hermanos, más que como un justo. Ellos mismos, a quienes eran justos, pues pues sí, como dice ahí, eran vendidos, humillados, pisoteados. Entonces pues ahí la nación entera de Israel se estaba comportando de esa manera. Pues ahí es donde nos preguntamos si va a haber más Yosef o más como los hermanos, y nosotros pues cómo vamos a hacer. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Algo más? ¿Sí? Una referencia en Isaías 46. Ok. Que dice: tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad, porque yo soy él y no hay otro en mí, y no hay nadie como yo. Yo predigo aquí desde el principio y desde el comienzo, cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me he propuesto. Es referencia a todo lo que paso por la vida de ellos. Así es. Muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, si no es así, concluimos entonces con nuestra clase de Haftarah. Ojalá que podamos aprender algo, y como les digo que dice el rabino que siempre le escucho las reflexiones, aquí estudiamos con ganas de cambiar. Entonces, ojalá que podamos pues cambiar algo y ir mejorando semana con semana. Chao, saludos a las personas que estuvieron, 5 personas ahí conectadas, no las veo todas. Hermana Poli,
hermana Belita, hermana Claudita y los otros no alcanzo a distinguir el loguito. Pero bueno, gracias por estar aquí participando y escuchando esta reflexión del día de hoy de Profeta Amós para Vayeshev. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.